Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos, o buenas noches incluso para aquellos de ustedes que están en Argentina. Eh, Bienvenidos a esta sesión. Vamos a estar hablando sobre el manejo integral de la vaca lechera durante los 90 días vitales, y vamos a recordar y analizar muchos de esos factores críticos que muchas veces condicionan esa capacidad de la expresión del potencial genético de las vacas en la futura lactancia, en la lactancia próxima, posterior a ese periodo de 90 días vitales. Entonces, sin más preámbulo, recordemos pues que el ciclo de lactancia de la vaca lo hemos dividido en muchas fases. Tradicionalmente tenemos los ojos y la atención puesta sobre las vacas que están en esa lactancia temprana, eh, donde tienen una muy alta producción y requieren pues muy buenos manejos, pero el foco de lo que vamos a conversar la tarde de hoy o la noche de hoy hace alusión a todos esos manejos preventivos que nosotros debemos hacer previo a ese momento de alto desempeño de la vaca con el fin de tratar de garantizar, entre comillas, porque en biología, pues por supuesto nada es absoluto, pero tratar de dar los máximos manejos para que una mayor proporción de nuestras vacas expresen ese potencial genético que traen dentro, para el cual fueron criadas, para el cual fueron seleccionadas, y el cual finalmente es necesario para tener la eficiencia y la productividad que necesitamos hoy en los sistemas de producción de leche. Entonces, bien conocidos por todos, el periodo de transición per se ha conocido como 20 días antes a 20 días después del parto, pero es que resulta que transiciones hay múltiples. La vaca sufre múltiples transiciones durante su ciclo productivo. Para nombrarles otro bien sencillo, el secado es un tránsito de una vaca lactante a una vaca seca. También es un periodo de transición, y un periodo de transición de suma importancia desde el punto de vista de sanidad mamaria, lo que tiene que ver con mastitis, desde el punto de vista de condición corporal, y allí es que deben empezar todos esos buenos manejos, y no porque la vaca no esté produciendo en este momento podemos olvidarnos de ella. Por el contrario, es ahora donde debemos encaminar todos los esfuerzos para garantizar que lo que vamos a hacer por ella después del parto pues pueda llevarla al máximo de su potencial, evitando también muchos trastornos metabólicos que afectan ese buen desempeño de las vacas. Recordar que 90 días vitales hace alusión a 60 días antes del parto, que habitualmente es el secado, y 30 días después del parto, que es ese momento donde se han superado gran parte de esos trastornos, esas dificultades posparto que sufre la mayoría de las vacas, eh, permitiendo así que las vacas estén listas para mostrar el máximo de su desempeño y hacer un pico de lactancia y posterior una lactancia con mucha persistencia y con mucho éxito, eh, no solamente en este ciclo, sino en los ciclos siguientes. Desde el punto de vista de esa transición de periodo seco a vaca lactante, sabemos que se están dando muchos cambios. Arranquemos en una forma relativamente cronológica con el crecimiento fetal. El crecimiento fetal empieza no solamente a incrementar los requerimientos metabólicos y nutricionales de esa vaca, sino que también empieza a hacer ocupación de un espacio físico en la cavidad abdominal que va a limitar también la capacidad de ese rumen, ¿no es cierto? Adicionalmente, después del secado, se viene la involución de la glándula mamaria en preparación para esa reepitelización que tiene que darse para llevar a cabo de manera exitosa la lactancia siguiente. Después viene la producción del calostro, que recordemos se da días, incluso semanas antes del parto. Y es importante no solamente desde el punto de vista de que se empieza a dar una demanda energética eh, y nutricional en general que va a ser muy importante, pero hay un elemento en el cual vamos a profundizar, no solamente la energía, sino también el balance de calcio. Desde aquí se empieza a desencadenar pues
requerimiento adicional, o parte de ese requerimiento adicional que tiene la vaca durante el periparto. Todos los procesos hormonales, toda la contracción, todos los procesos musculares que involucra el parto per se. Y a partir de allí, como ya lo decíamos, empezamos a hablar un poco más del calcio, porque ya no solamente es calostro, importantísima también en la contracción muscular, para el parto, importantísimo también en la medida que van aumentando esos niveles de producción de leche de la vaca. El aumento rápido de la producción de leche, calcio, desde el punto de vista energético, desde el punto de vista proteico también, hace que la demanda nutricional en general de la vaca sufra unos cambios significativos. Ya vamos a mirar que vamos a hablar básicamente que la demanda de calcio se duplica y la demanda energética prácticamente se triplica desde el preparto hasta el pico de producción. Y posteriormente, un segundo proceso involutivo después del parto, que es esa involución uterina con la cual estamos tratando de lograr esa involución lo más rápido posible, lo más exitosa posible, que la mayoría de las vacas puedan corregir esos procesos infecciosos que pueden o que llegan a sufrir muchas vacas a partir del parto, que puedan resolverlos sin inconveniente, con lo más pronto posible, con el fin de que podamos tener una vaca apta para recibir unos servicios efectivos en el momento, pues acorde a cada sistema productivo, de acuerdo a ese periodo que tenemos estimulado como periodo de espera voluntaria. En síntesis, tenemos un animal donde se han aumentado significativamente los requerimientos nutricionales, con una condición o con un agravante que es una depresión del consumo de materia seca, no solamente por las condiciones físicas del crecimiento fetal preparto, como lo mencionamos hace un rato, sino muchas otras condiciones metabólicas que también deprimen el consumo en la medida que se aproxima el parto. Ya vamos a profundizar un poco más en ese tema. Aquí a mano izquierda tenemos una figura que muestra la variación del consumo de materia seca durante esos días o semanas previos al parto, y vemos que aproximadamente entre 2 y 3 semanas antes del parto se empieza a deprimir el consumo de materia seca. Esa depresión de materia seca es variable, pero oscila básicamente entre un 25 y un 45% en promedio, una depresión del 30% en el consumo de materia seca. Y a partir de allí, después del parto, la vaca empieza todos los días a recuperar ese consumo de materia seca y a tratar de que ese consumo de materia seca sea suficiente para llenar el requerimiento, cosa que no logra la vaca, sino hasta pasado el pico de producción. Eso genera pues lo que ya conocemos, y vamos a hablar un poco más de balance energético negativo, y esa deficiencia, esa incapacidad de llenar sus requerimientos nutricionales obliga a la vaca, matizado aquí en la derecha de la diapositiva, que es un proceso de movilización grasa con el fin de llenar o de tratar de llenar parte de esos requerimientos que están insatisfechos. En un proceso natural, la vaca realiza esta dinámica para garantizar esa nutrición de su recién nacido. En el mundo de hoy, pues claramente sabemos que hemos seleccionado las vacas para producir mucha más leche que la que necesita una cría, razón por la cual estos procesos se hacen pues cada vez más sensibles. La vaca se hace más sensible a estos procesos y necesitamos manejar correctamente diferentes factores para evitar el punto negativo. Entonces, a partir del tejido adiposo se da la movilización de ácidos grasos no esterificados al hígado, y allí son oxidados completa y parcialmente. Esa oxidación completa nos permite pues que haya una producción de energía a través de cuerpos cetónicos para algunos tejidos del cuerpo. Digo algunos porque pues no todos están en la capacidad de usar estos cuerpos cetónicos como fuente de energía. Y sin embargo se da una oxidación, ese proceso no es 100% eficiente, hay una oxidación incompleta, y a partir de allí es que se van a almacenar algunos de esos
triglicéridos en el hígado que luego se depositan allí y pueden ser el factor que en unos casos de movilizaciones severas generan pues los cuadros de hígado graso. Básicamente esta es la situación con un agravante. En la medida que las vacas más movilizan grasa, se da un bloqueo del centro del consumo a nivel central, entonces ese balance energético se hace negativo, es como un círculo vicioso. Entre más deficiente de energía está la vaca, más moviliza, y entre más moviliza, más se bloquea el centro de consumo, razón por la cual se impide muchas veces que el retorno al consumo de materia seca normal después del parto se dé. ¿Eso qué hace? Hace que el periodo de balance energético se alargue en el tiempo y la vaca posiblemente sufra las consecuencias de ello. 90 días vitales, como lo veremos, se constituye o se enfoca en tres pilares fundamentales. El primer pilar que ya hemos tocado está relacionado con el balance energético de la vaca. La vaca desde el punto de vista energético no logra llenar sus requerimientos. En segunda instancia vamos a hablar también del balance del calcio, que lo tocamos un poco hace un rato. Y en tercera instancia, la inmunosupresión. Y ya vamos a explicar un poco más al respecto. Volviendo al balance energético, los requerimientos de energía se duplican después del parto, ya se los voy a mostrar. Y además de eso, el consumo es inadecuado para soportar esa creciente producción de leche. Veamos a mano derecha, en la parte inferior, tenemos una línea morada, que es la línea superior, que grafica la demanda energética de la vaca, y una línea morada en la parte inferior que representa el consumo de energía por parte de la vaca, y por esta razón vemos que hay un déficit energético desde 2 o 3 semanas preparto hasta un poco después que se da el pico de producción de leche. Vamos desde el punto de vista numérico a ver la parte superior, la demanda energética vista como la glucosa producida versus requerida a nivel hepático. Y este cuadro pues está hecho con días en relación al parto. Tenemos desde 20 días antes del parto hasta 80 días después del parto. Veamos variables como el consumo de materia seca. El consumo de materia seca en estos animales de este trabajo estaba alrededor de 10 kilos de materia seca durante el preparto. Y miren cómo se van aumentando esos consumos hasta llegar a un consumo, en este caso, de 22 kilos de materia seca por vaca al día 83. ¿Qué pasa con la producción de leche? Pues salvo el calostro que se está produciendo, que no se está extrayendo antes del parto, no hay una demanda desde el punto de vista producción de leche. Y miren cómo hay un aumento rápido, inclusive 10 días después del parto. 36 litros hasta subir a 40 litros que tenemos a los 83 días. Pero ¿cómo entendemos el reto metabólico para esa vaca? Veamos la glucosa hepática. Cuando vemos esa producción de glucosa hepática preparto, vemos cómo esa producción está por el orden de 1.3 kilos de glucosa por día. Y si hacemos el análisis al día 83, estamos prácticamente, o la vaca prácticamente ha triplicado su producción de glucosa. Entonces, con eso podemos entender que estamos hablando de una demanda significativa desde el punto de vista energético. Desde el punto de vista de calcio, balance del calcio. El feto requiere aproximadamente 5 gramos de calcio por día versus 18 gramos por calcio por día de calostro producido. 24 horas de producción de calostro requieren 12 veces más del calcio que tenemos, que tiene la vaca en la sangre, ¿cierto? Entonces, definitivamente empieza a ser un requerimiento importante. La glándula mamaria posteriormente puede extraer en 2 horas todo el calcio disponible, si estamos hablando que la vaca de unos niveles basales, digámoslo desde ese punto de vista. En síntesis, el requerimiento de calcio de una vaca aproximadamente va a fluctuar entre 10 a 15 gramos en ese preparto con las demandas que ya mencionamos, hasta 30 a 50 gramos por día. Entonces estamos hablando que fácilmente se duplica y prácticamente se triplica también ese requerimiento de calcio por parte de las vacas.
El tercer punto o el tercer pilar es la inmunosupresión o la función inmunitaria. ¿Qué es lo que pasa con la función inmunitaria? Resulta que no solamente el número de neutrófilos, sino también la funcionalidad de esos neutrófilos. Recordemos que esos neutrófilos son esos soldados, son esas células de la primera línea de defensa que ayudan a defender la vaca en este caso, pero pues a todos los mamíferos pasa igual. Sin embargo, ese sistema está debilitado por su funcionalidad y por el número de células que hay disponibles para proteger a la vaca, en la medida que se aproxima el parto. Esta es una condición que no depende del balance energético. Todas las vacas sufren inmunosupresión en la medida que se aproxima el parto. Y por los manejos que ustedes ya conocen, sabemos que existen pues múltiples factores relacionados con el parto, que ponen a la vaca en alto riesgo o enfrentan a la vaca a un alto reto o a una alta probabilidad de sufrir alguna infección. Asimismo, también empieza a dar leche, entonces la glándula mamaria también empieza a estar mucho más expuesta. Entonces, como les digo, es un fenómeno que se da independiente del balance energético negativo, que sí es cierto que en la medida que las vacas tienen una demanda por un requerimiento por producción de leche menor, la recuperación de esa función inmunitaria tiende a ser mayor. Entonces, vacas altas productoras no solamente se deprimen al igual que pues, todas las demás, sino que les cuesta mucho más recuperar su estado inmunitario posterior al parto. Entonces, esa relación existe. Tenemos que saber que el parto es un factor estresante para la vaca, pero la invitación es a que nos cuestionemos con respecto a los manejos que nosotros hacemos y desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. ¿A qué fenómenos de estrés adicionales estamos sometiendo a esa vaca en ese periodo crítico que por alguna razón o de alguna manera pudiéramos evitar? En la medida que nosotros le restamos estrés a ese proceso, podemos ayudar a la vaca a sobrepasar este periodo crítico sin una alta probabilidad de sufrir enfermedad. En la medida que nosotros tenemos factores que generan estrés por falta de sombra en muchas zonas que se requiere, por encharcamiento o por humedad en las zonas donde tenemos destinada a la aparición de las vacas, porque es una zona pues muy cercana donde podemos supervisarla, pues todos esos son factores que van adicionando estrés y agregando estrés a una vaca que ya de entrada está inmunosuprimida. Entonces, nos queda pues a cada uno, conociendo cada uno de los sistemas, determinar dónde o cómo podemos evitar algunos factores de estrés agregado que estemos sumando a esa vaca en ese periodo crítico. La inmunidad es más que solamente vacunas y yo creo que con el COVID hemos aprendido algunos elementos importantes con respecto a las vacunaciones, algunos elementos importantes con respecto a la inmunidad de rebaño. Existen pues principalmente dos ramas del sistema inmunitario, que son el sistema inmune innato y el sistema inmune adquirido, y vale la pena que repasemos algunas de esas diferencias, algunas de esas bases que existen entre cada uno. El sistema inmune innato es no específico. Les voy a nombrar algo bien elemental. La piel, por ejemplo, hace parte del sistema inmune innato y es una barrera que es muchas veces efectiva contra muchos patógenos de diferente origen. Es inmediato porque ahí está preformada, ¿cierto? No tiene memoria, quiere decir que combate a los diferentes agentes de la misma manera, simplemente es una barrera de protección. Y como parte de este sistema inmune innato están los fagocitos, que son principalmente neutrófilos y macrófagos, como los encargados de ser esa primera línea de defensa y de tratar de controlar esas infecciones en los estados pues, más tempranos. Por el otro lado está el sistema inmune adquirido. El sistema inmune adquirido está mucho más relacionado con lo que les mencionaba hace un rato de las vacunas y de lo que hemos aprendido con el COVID. Es específico porque combate a cada uno de los agentes dependiendo del tipo de agente que sea de manera específica, de manera particular.
Tarda días o semanas, eso quiere decir que no está preformado como la piel que está ahí defendiéndonos todos los días. No, este es un sistema que se tiene que desarrollar acorde a un reto que se dé o a una vacunación que se dé, como es el caso del COVID. En muchos casos se genera memoria o tolerancia porque existen algunas células de memoria que permiten recordarle a ese sistema inmunitario cómo es que se combate ese agente, de manera que en el futuro, cuando se vuelva a encontrar ese sistema inmunitario con ese agente, pueda de manera efectiva controlarlo antes que éste pueda causar enfermedad. Y aquí tenemos una línea de células sumamente importante que son los linfocitos y que están encargados de generar dos tipos de inmunidad. Una inmunidad celular que está mediada, como su nombre lo dice, por células, y una inmunidad humoral que básicamente consiste en la formación de anticuerpos. Bueno, y células de memoria también para combatir a los agentes agresores. Aquí simplemente ampliamos el cuadro que había en la diapositiva anterior para mostrar un poco más al detalle cómo es que funciona cada uno de esos sistemas. Tenemos a mano izquierda el sistema inmune innato, donde arranca por un control no solamente de la piel, sino de todos los epitelios que recubren los tubos que componen nuestro organismo. Ahí están los fagocitos, células dendríticas, la activación del complemento y las células natural killer. Y miren que es un efecto que es muy rápido. Es la primera línea de defensa y está disponible o trabaja en las primeras horas tratando de controlar esa infección. Cuando el sistema inmune innato no es capaz o no logra controlar esa infección, finalmente ese sistema inmune adquirido que tiene que venir a desarrollar un esquema de combate específico, ya sea, como les decía, a partir de anticuerpos o a partir de células encargadas de mediar esa inmunidad particularmente y y formar pues esos macrófagos que van a controlar que pudieran controlar esa infección. Esos tres fenómenos pueden ser muy conocidos por nosotros. Sin embargo, es muy importante nosotros poder determinar en cada uno de los establos cuál es la severidad y cuál es la duración de esos cuadros que se están presentando con el fin de encontrar áreas de oportunidad, porque como les decía, no todas las patologías que se presentan por consecuencia, por no prevenir estos tres troncos estas tres fuentes de enfermedad, pues van a darse unas patologías que van a afectar el desempeño productivo de las vacas. Hay mucho por hacer, desde prácticas de manejo, ajustes en la dieta, control de mastitis, programas de vacunación y algo muy importante y que prácticamente no tiene costo, que son programas de monitoreo, o tienen muy bajo costo, digámoslo así, porque todo cuesta. ¿Qué es lo que trata de evitar 90 días vitales? Estamos tratando de evitar lo que vemos en la foto de mano derecha, y es que nosotros estemos pidiéndole a esa vaca más de lo que ella puede hacer. Y no solamente me refiero desde el punto de vista productivo y reproductivo, sino que estemos desde el punto de vista metabólico y desde el punto de vista inmunitario, sobrecargando a esa vaca con unos retos y con unas dificultades que ella no sea capaz de remediar. Entonces, la invitación es esa. Asimismo, ¿qué es lo que estamos tratando de lograr? Estamos evitando la sobrecarga. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Mejorando el balance de energía, el balance de energía en ese momento que la vaca pues sufre todas esas limitantes. Tratar de mantener ese balance del calcio. Arranca con unos manejos preventivos. Y siempre que estamos hablando de paratormonas, siempre que estamos hablando de dietas aniónicas, siempre que estamos hablando de evitar la hipocalcemia posparto, estamos hablando del mismo tema. Y por último, incrementar la función inmunológica. Y si no la podemos incrementar per se, al menos controlar o evitar esos factores adicionales que puedan generar estrés a esos animales. En la derecha de la diapositiva traigo simplemente un ejemplo. Estos son unos datos australianos que ejemplifican cómo debemos tener claro cuáles son esas patologías que se derivan de estos tres troncos comunes que les mencionaba,
¿Cuáles deberían ser los objetivos? Yo sé que, pues por supuesto, es tratar de tenerlos lo más reducidos y controlados posible. Definitivamente son números mucho más bajos que lo que pudiera haber en sistemas de confinamiento, porque la mayoría de los que estamos aquí presentes, pues trabajamos con animales en pastoreo o semi-confinamiento. Y tener muy claro, pues, a partir de qué momento hay que tomar cartas en el asunto. Porque yo les digo lo siguiente, con seguridad un establo no va a tener problema de todo. La mayoría de nosotros como técnicos tratamos de hacer, o como dueños, tratamos de hacer lo mejor por nuestras vacas, pero generalmente hay alguna pieza o hay algún punto a partir del cual, o un área a partir del cual podemos mejorar esa susceptibilidad de las vacas con respecto a algún tipo de enfermedad. Ese es un trabajo de Ribeiro del 2013, donde habla sobre el grado de enfermedad que se presenta en unas vacas pues, en pastoreo. Y este trabajo se realizó con casi 1000 vacas, 957 vacas. Y lo importante de aquí es que se midieron no solamente todas esas sintomatologías clínicas que son evidentes para todos nosotros, sino también se hicieron mediciones subclínicas de muchas de estas enfermedades como la hipocalcemia, la cetosis, que a veces pasan desapercibidas en muchos de nuestros datos. ¿Y qué concluyeron ellos? Que apenas el 27% de estas vacas cursaron de manera saludable, es decir, sin enfermedad por este periodo. 32% de las vacas presentaron, al menos una enfermedad por un solo agente, y 40% de los animales presentaron múltiples enfermedades, es decir, donde había más de un agente involucrado. La lista es larga, pero si somos estratégicos, vemos que las diferentes patologías se derivan básicamente de 3 troncos comunes, y esos 3 troncos comunes son los troncos o la base o los pilares de 90 días vitales. De la inmunosupresión se deriva la mastitis, la retención de placenta, la metritis. Del balance energético negativo, el desplazamiento de abomaso, que en muchas zonas, digamos, al menos en Colombia, los índices son bajos, y no solamente son bajos, sino que el diagnóstico de los pocos casos que se presentan muchas veces no se da. Entonces, por eso creemos que no existe. Desde el punto de vista cetosis, los casos clínicos pueden ser escasos y los casos subclínicos son más frecuentes. Y desde el punto de vista de la disfunción ovárica, este es un punto muy importante para recalcar, porque cuando estamos hablando de producción de leche eficiente y nosotros tenemos determinado un periodo de espera voluntario para nuestro acto, ese periodo de espera voluntario quiere decir que por lo menos el 90 o el 95% de las vacas deben llegar a ese momento en unas condiciones óptimas para recibir un servicio fértil o para poder concebir a partir de un servicio en ese momento. Pero lo que vemos en campo es que muchas veces ese periodo de espera voluntario se vuelve simplemente una excusa para nosotros no revisar las vacas. Entonces, lo que les quiero decir es, derivado de este tronco de balance energético negativo está la disfunción ovárica, porque debe ser una prioridad hacer todos los manejos durante este periodo para que la mayoría de las vacas cuando superen el periodo de espera voluntario, estén en condiciones óptimas pues para concebir, para quedar preñadas, y a partir de eso podremos tener unos indicadores reproductivos positivos para el acto. Si esperamos hasta ese momento para tomar cartas en el asunto, va a ser demasiado tarde y va a ser muy difícil preñar las vacas a tiempo. Lo complicado del asunto es que existe, una vez se presenta alguna de estas patologías, existe una interrelación entre estos diferentes agentes o enfermedades muy alta, que llevan los animales ya sea al descarte, a la muerte o al problema de desórdenes reproductivos o disfunción ovárica. Entonces, desde ese punto de vista, es que la invitación de 90 días vitales es: recordemos todo esto que está sucediendo y trabajemos en combatir inmunosupresión, balance energético negativo y todo lo que tiene que ver con la normocalcemia, con mantener esos niveles en sangre de la vaca eh, para que le permitan llevar a cabo pues todas esas funciones que requieren de este elemento, como ya lo mencionamos hace un rato al principio.
Esta diapositiva simplemente para mostrarles que la pieza que le falta al rompecabezas es diferente en cada uno de los atos. Generalmente es diferente. Puede haber zonas en las cuales el problema sea el mismo. Hombre, es que el problema aquí es estrés calórico. No, es que la dificultad aquí está relacionada más con unas prácticas de manejo per se, ¿cierto? Entonces, puede ser que en cada finca o en cada establo falle una cosa diferente, pero en la medida que nosotros tenemos esa conciencia de combatir estos tres elementos durante esta fase de 90 días vitales, vamos a garantizar que un mayor número de vacas puedan llegar exitosamente a esa próxima lactancia. Desde el punto de vista de monitoreo, hablábamos del monitoreo hace un rato. Monitoreo es muy importante realizarlo, pero muy importante también que quede registrado. El monitoreo es importante realizarlo con su registro, con su seguimiento y con el posterior análisis. De esa manera podemos identificar factores de riesgo y podemos identificar cuál es el curso o cuál es el resultado que están surtiendo los diferentes cambios que nosotros hayamos implementado en un ato. ¿Qué podemos monitorear? Son muchos los elementos, y creo que nos tenemos que concentrar. Condición corporal, locomoción, limpieza, dependiendo cuál sea el problema de cada uno de los atos. Ojalá los hiciéramos todos. Algunos ácidos grasos no esterificados o beta-hidroxibutiratos particularmente, tratando de determinar esa condición energética, ese balance energético de esas vacas recién paridas. Habitualmente a partir del tercer día, durante las primeras 2 o 3 semanas posparto. Tener un récord, tener un registro de la incidencia de las enfermedades de la transición que ya mencionábamos ahorita. Hipocalcemia, retención de placenta, cetosis, etcétera. Identificación temprana de la vaca enferma. Parte del resultado que nos permite hacer un monitoreo y registro no solamente es tener la gente entrenada, sino poder hacer una identificación temprana, y todos sabemos que cuando hay un diagnóstico temprano, siempre y cuando pues sea acertado, por supuesto, vamos a tener unas tasas de curación mucho mayores y se va a afectar menos el desempeño tanto productivo como reproductivo de la vaca. Desde el punto de vista de condición corporal, sabemos que la lactancia es un ciclo y que la condición corporal debe variar, que debemos tratar básicamente 3 puntos importantes. Lograr al secado la condición corporal que queremos tener al parto, básicamente, aunque se pueda mejorar un poco, pero no debemos hacer grandes cambios allí. Y en el pico de lactancia debemos tener el tercer punto de medición, digámoslo así. Al secado y al parto deben ser lo más semejantes posibles, evitando vacas obesas o vacas demasiado flacas, y tratar de evitar que ese cambio desde el parto hasta el pico de lactancia sea muy significativo. ¿Y muy significativo es cuánto? Pues tendrá que llegar a un punto de condición corporal, pero ojalá no fuera más de un punto de condición corporal. En pastoreo sería muy difícil hablar de medio punto, como se quisiera pensar en muchos, o como se piensa en muchos sistemas de confinamiento. Desde el punto de vista de locomoción, aquí nos adherimos a este score de calificación de Simpro, desarrollado por Simpro, una calificación de 1 a 5. Como lo ven ustedes aquí, la vaca 1 es una vaca normal, que cuando está en estación la espalda está plana, cuando está en desplazamiento la espalda está plana, apoya los 4 miembros y no está relacionado con una pérdida en la producción de leche. Y vemos cómo en la medida que aumentan esos grados de calificación, cómo es que se identifican, de acuerdo a la estación, a la colocación de la espalda, tanto en estación como en desplazamiento, al número de miembros que esté apoyando la vaca cuando se desplaza, y la relación hasta con un 15% de pérdida en la producción de leche. Y no solo eso, sino que también viene acompañado con pérdidas en la condición corporal de las vacas. Dice Simpro que debiéramos tener más del 95 y ojalá el 98% de las vacas que estén entre 1, 2 y 3, evitando así esos casos de vacas cojeras severas, porque además de la pérdida de leche, la pérdida de condición corporal está pues plenamente estudiado que está relacionado con una pérdida en la fertilidad y asimismo con aumento en los costos de reemplazo por las vacas que no se reprodujeron a tiempo.
Desde el punto de vista de prevención del estrés calórico, dependiendo de la latitud que estemos, tendremos diferentes elementos, pero podemos o debemos considerar desde lo más básico, que es la sombra, que proveen ya sea algunos materiales que pongamos nosotros, alguna sombra pues artificial o sombras naturales que tenemos en muchos de los potreros en las zonas que aplica, que en el trópico alto no sea el caso, pero hay muchas zonas de trópico medio y trópico bajo donde es sumamente importante combatir ese estrés a partir de sombra para las vacas. ¿Qué observamos nosotros desde el punto de vista de la apariencia general de la vaca? Estamos haciendo una lectura de lo que nos quieren decir las vacas. Puede que ellas no hablen, pero con su apariencia, su comportamiento, análisis de las materias fecales, análisis de su condición corporal, de su estado, sí podemos darnos una muy buena idea de cuál es la condición de las vacas en orden de entender cuáles son los puntos de oportunidad de cada sistema. Las vacas además pues tienen su presupuesto del tiempo, necesitan pues descansar como su prioridad y una vez han descansado pues van a alimentarse, beber, etcétera, etcétera. Lo importante es que cuando nosotros sacamos las vacas de esa rutina o de esas zonas en las cuales ellas definen cómo priorizan su tiempo, como por ejemplo la zona de ordeño, pero sobre todo las salas de espera, eh, cómo estamos alterando nosotros ese comportamiento en la medida que reduzcamos en mayor medida el estrés que pueda generar no solamente los tiempos, las superficies sobre las cuales están paradas, la exposición al sol que tienen durante ese momento, esos momentos, pues vamos a lograr un mejor desempeño en esas vacas. ¿Cuáles son los costos de los 90 días vitales? Definitivamente prevenir también tiene un costo, pero si no prevenimos, vamos a incurrir en diferentes costos directos de tratamiento y costos indirectos de las pérdidas futuras, y es la leche que se dejó de producir. No la vimos porque no tuvimos que salir a botarla necesariamente, pero es una leche que nunca se produjo porque esas vacas adquirieron cierto grado de enfermedad que pudimos haber prevenido. Costo de tratamiento directo implica pues medicamentos, retiro de leche, mano de obra, servicios veterinarios, diagnósticos individuales, descartes, etcétera. Y esas pérdidas indirectas o costos a futuro, como les decía, la leche que se dejó de producir, la menor calidad, las pérdidas asociadas a la reproducción, que no las vemos inmediatamente, sino que las vemos más adelante, pero son sumamente costosas, todos sus diagnósticos a nivel de hato y las pérdidas por reemplazos involuntarios, que normalmente tenemos estimada una tasa de reemplazo, pero en la medida que superamos esa tasa la tasa de descarte supera esa tasa de reemplazo, pues o nos estamos quedando con menos leche o tenemos que salir a comprar animales, que no siempre es la posición más positiva para el hato. Esto con respecto al valor tangible. También hay un valor intangible sumamente importante que nos da pues el hecho de, como técnicos o como propietarios, de que no podamos alcanzar o que no podamos mejorar alguno de los indicadores que tenemos trazados porque tenemos una problemática particular. En síntesis, los 90 días vitales, como les decía, va desde 60 días antes del parto hasta 30 días después del parto. Todas esas acciones hechas durante estos 90 días deben estar enfocadas en esos tres troncos comunes: balance energético, balance del calcio, inmunosupresión de las vacas. Y los costos directos, indirectos, así como la implicación emocional que les comentaba hace un rato, pueden ser significativas, pero son manejables, y por eso es necesario generar este tipo de espacios de autocrítica o de autoevaluación, donde basados en los fenómenos que ya conocemos, por los cuales cursan nuestras vacas durante este periodo, nosotros revisemos cuáles son esos manejos que están yendo en contra de ese bienestar de la vaca o que pudiéramos hacer con el fin de garantizar una mejor condición para las vacas. Desde el punto de vista, el ANCO tiene pues esta solución per se de 90 días vitales y tiene que viene acompañada no solamente del seguimiento y el conocimiento per se, sino también de algunas estrategias particulares relacionadas con atacar unos puntos críticos en este periodo. Si vamos al caso
de los procesos de involución de la glándula mamaria y la involución del útero. Tenemos pues la opción de el Vigantol ADE, vitamina ADE, que nos va a ayudar pues en cada uno de esos procesos involutivos y de reepitelización de esos tejidos. Aquí hay una solución que para muchos de ustedes puede ser conocida dependiendo del país que estén, para otros no. Para los colombianos pues es una condición que no teníamos disponible en el mercado y la tendremos muy pronto, respecto a los bolos de Rumensin que los vemos en la parte inferior, unos bolos de Rumensin que van a modificar la fermentación ruminal de manera que la vaca pueda obtener más energía de la misma dieta en un periodo sumamente crítico donde el balance energético, de donde el consumo de materia seca, perdón, está comprometido. Estos son unos bolos que tienen una duración de 90 días. Entonces van a acompañar la vaca en todo ese proceso hasta que llegan al pico de lactancia, básicamente. Y ya en el momento del parto, además del Vigantol que les comentaba hace un rato, Catosal, como una ayuda desde el punto de vista, un acompañamiento a todo ese metabolismo energético en el ciclo de Krebs para la producción de energía, y una fuente de fósforo, pues, significativamente importante para todo ese proceso reproductivo que tiene que darse posteriormente, con la recomendación de utilizarlo al día del parto, a los 8 y a los 16 días postparto. Y por último, también el día del parto y 12 horas después, tratar de apoyar esa vaca en esa depresión más crítica o en ese momento de requerimiento más crítico del metabolismo del calcio, o de la disponibilidad más baja del calcio al momento del parto y 12 horas después, pues con el Calfon Energy o el calfón oral, en este caso, dependiendo del país donde estén ustedes, para también contrarrestar esos efectos que puedan darse, teniendo en cuenta que debemos revisar muy bien también las dietas para evitar que tengamos pues unas dietas con hartas cargas catiónicas, porque eso pues es lo primero, simplemente el calfón iría como un acompañante. Entonces, desde ese punto de vista, es que el ANCO, no solamente a partir de conocimiento, productos y estrategias, está trabajando en pro de la salud preventiva de las vacas durante este periodo crítico de los 90 días vitales. Con eso termino y podemos abrir un espacio para preguntas. Muchas gracias.